noche. Veo a Baruch Hashem, veo muchas caras conocidas. No, esta noche. Tomando en consideración que esta semana pasada vimos la perashá donde se da el enfrentamiento entre Jacob y Esav, yo consideré prudente tratar un tema que es lamentablemente siempre es de actualidad, y el título del tema es una pregunta. La pregunta es: ¿por qué los judíos? ¿Por qué precisamente a los judíos? ¿Por qué odian precisamente a los judíos? Es decir, el tema del cual vamos a hablar esta noche es sobre antisemitismo. Hay muchos mitos con respecto a este tema. Este tema es sumamente interesante. Voy a tratar de hablarlo lo más rápido posible porque tenemos demasiado material para tratar de darlo en poco tiempo, ¿no? Pero antes de comenzar, yo quisiera de que aquí en la mesa por lo menos dos personas me dijeran por qué ustedes creen que nosotros los judíos nos odian tanto como nos odian. O sea, ¿hay alguna razón específica del por qué? Yo quisiera oír dos opiniones cortas, a ver quién quiere dar esa respuesta. Una es que nos ven diferentes, porque somos diferentes. Ok. Ajá. La primera respuesta que están dando aquí es porque somos diferentes. La segunda, decimos que somos el pueblo escogido. Ok, somos diferentes, somos el pueblo escogido. ¿Cuál es la otra? Hay otra situación que he visto a nivel de experiencia personal. Muchas veces, sin quererlo, nosotros en nuestras actuaciones externas generamos mucho sinatina, odio gratuito, sin saberlo, sin darnos cuenta. Hay mucho sinatina. Personalmente he vivido esa situación y puedo dar fe de ello. Entiendo. Una razón. Ok, otra razón, te iba a decir una, No es la que dijera. ¿ah? O sea, una era por ser diferentes y la otra ¿cuál era? Perdón. Porque somos el pueblo elegido. Pues somos más inteligentes, somos O de porque Wall somos, Street, los porque somos millonarios. más inteligentes, somos ricos y millonarios. ¿Hay alguna otra razón de por qué nos odian? Sí, según algunas opiniones Matamos a Chucho. No, pero. Mire, no lo matamos, pero ¿cómo lo hicimos sufrir? Ok. Bueno, pero eso es 2000 y estamos en Ok, bueno, yo quiero adelantarles a ustedes. Besrat Hashem, que tengamos tiempo, vamos a tratar de hacer un estudio científico del tema y vamos a tratar de analizar si las respuestas que ustedes dieron ahorita son reales o no son reales. Es decir, el objetivo de la conferencia es tratar de determinar la causa real del odio. Todos sabemos, es indiscutible, en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido. Todos sabemos que ese odio existe. La pregunta es tratar de determinar cuál es la causa de ese odio y una vez que tengamos ese conocimiento, tratar de saber qué beneficio nos puede traer saber por qué nos odian, ¿no? Vamos a comenzar. Efectivamente, las respuestas que dieron aquí en la mesa son las respuestas que da todo el mundo. Hasbe Jalila, no quiero decir que estén equivocadas, son las respuestas que comúnmente oímos de la mayoría de la gente, ya sea gente intelectual, gente no intelectual, judíos, no judíos, son la mayoría de las respuestas que nosotros normalmente escuchamos del por qué a nosotros se nos odia. Pero vamos a tratar de analizar si en realidad esas razones son reales o no son reales. La primera, por ahí escuché que nos dijeron que a nosotros nos odian por ser ricos y poderosos. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Por aquí dijeron eso, ¿no? Yo lo dije. Ok. La primera, vamos a evaluar cada una de esas causas. Por ejemplo, para eso vamos a utilizar el siguiente símil. Imagínense que nosotros tenemos una persona con un virus, una enfermedad específica, ¿verdad? Y sobre la base de los síntomas que da el paciente, estamos tratando de determinar el diagnóstico. Y en el diagnóstico tenemos que saber cuál es la causa del virus o de la enfermedad que tiene esta persona. Si nosotros nos equivocamos en la causa, cuando vayamos a atacar la enfermedad, vamos a darnos cuenta que la persona sigue con el mismo problema.
¿Nunca les ha pasado que ustedes van a donde el médico, vamos a donde el médico y le decimos, doctor, me duele en el costado por no sé por qué, y de repente el médico dice, mira, tómate esta pastillita, y cuando tú vuelves otra vez dice, mira, tomé la pastilla que usted me dijo y sigue exactamente igual el dolor en el costado? Quiere decir que él creyó que la causa radicaba en un punto específico, ¿verdad? Se equivocó y dice, bueno, vamos a buscar otro remedio para poder resolver el mal, ¿no? Y eso es más o menos lo que nosotros vamos a tratar de hacer esta noche. Ok. Los protocolos de los sabios de Sion, no sé si ustedes han escuchado oír hablar sobre ese libro. Ese libro, para que ustedes sepan, es el segundo libro más vendido en toda la humanidad. Después de la Biblia, el libro más vendido en el mundo entero es Los protocolos de los sabios de Sion. Ese libro es una gran mentira hecha por la policía rusa para poder justificar los pogromes de principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. En ese libro se establece claramente que los judíos dominan el mundo. ¿Nunca han escuchado a un goy decir semejante cosa? Sí. Que los judíos son los que dominan el mundo, que ellos tienen el poder del mundo, que son las personas más ricas y poderosas, y no solamente eso, que todos los gobernantes del mundo son unos títeres, porque detrás de esos gobernantes están los judíos, que son los que tienen el control de la situación. Ya te voy a escuchar la observación. Pero además de eso, vamos a analizar si en realidad lo que está diciendo ese libro es verdad, si esa es en realidad una causa del odio o no es una causa del odio. ¿Tú querías decir algo? Disculpa. Ok, seguimos. Hay mitos que uno se queda impresionado, ¿verdad?, después de que los escucha. Yo tengo aquí una relación escrita donde hay un judío norteamericano que era físico, que tuvo que hacer un trabajo en la Exxon, y para ello trajeron a un técnico chino, un físico chino, y este judío y este chino desarrollaron una muy buena relación, ¿no? Después de que estuvieron varios años trabajando, este chino le preguntó a él, oye, qué extraño que tú te dedicaste a físico. Yo, ¿por qué? ¿Por qué tú me dices eso? Porque, hombre, si tú eres judío, tú tenías que estar con la organización. El judío sigue sin entender lo que le está diciendo el chino. Dice, ¿a qué organización te refieres tú? Por favor, me va a decir ahorita que, como dice un argentino, no me cargue. Me va a decir ahorita que tú no sabes lo que significa la organización. Dice, no, yo no sé de qué me estás hablando, de qué organización me estás hablando. Esto se lo dice el chino después de que tiene ya 6 meses trabajando con él. Y dice, este hombre, estamos hablando de un señor con preparación de educación superior, universitario, con posgrado, todo lo que tú quieras, un hombre culto, ¿verdad?, que se supone que no tiene tonterías en la cabeza. Este hombre le dijo al judío que estaba totalmente convencido que para los judíos existía una organización que se encargaba de que ellos salieran adelante en los negocios. Por ejemplo, cuando un muchacho judío se casaba, si fracasaba en alguna empresa que él comenzara, la organización se encargaba de financiarle la pérdida y le prestaba dinero para que volviera a abrir otro negocio hasta que pudiera establecerse. Hombre, ojalá fueran las cosas así, ¿no? Pero este chino estaba totalmente convencido de esto, para que ustedes vean la cantidad de mitos que existen en el mundo entero con respecto a nosotros. Tú le preguntas a cualquier goy, él te va a decir, hombre, los judíos son los hombres más poderosos del mundo, y son los ricos, son todo lo que quieran. Vamos a ver si eso es verdad, o si en realidad, no si eso es verdad que hay judíos ricos, pero todos sabemos aquí entre nosotros que la mayoría de los nuestros son pobres. Si no, vayan a Keren Ezra para ver lamentablemente cuántas familias están asistiendo en Keren Ezra. Ahora bien, viene la siguiente pregunta. Vamos a poner la prueba de fuego para esta supuesta causa del antisemitismo. Señores, si en realidad nosotros nos odiaran por ser ricos y poderosos, una de las preguntas que yo le tengo que hacer es la siguiente. Si a mí me odian por ser rico y poderoso, lo más normal es que en vez de darme un maltrato, me darían un trato bueno. No hace 20 años, con los famosos petrodólares, cuando se sabía que los dólares, ¿verdad?, que los árabes estuvieron a punto de crear un colapso de la economía mundial, porque tenían represado demasiado dinero en el mundo entero, ¿verdad? Había mucha gente que los odiaba, pero ¿cómo trataban a los árabes? Los trataban con seda. ¿Por qué? Porque dijeron, esta gente importante.
¿Cómo nos trataron a nosotros? ¿Cómo nos han tratado a nosotros en toda la historia? Con cualquier tipo de pogromes, el holocausto, y para de contar, con tratos totalmente despectivos. Esa es la forma de tratar a una persona importante y rica. Esa es la primera pregunta que yo quiero hacer aquí. Segundo, cuando ocuparon el gueto de Varsovia, ¿quién era rico en la época del gueto de Varsovia? ¿Acaso los nazis, cuando empezaron a agarrar a los judíos, hacían una selección entre el rico y el pobre? Dice, no, el pobre déjalo aquí, a mí lo que me interesa es agarrar al rico. ¿Existió esa selección? No existió ninguna selección de ese tipo. ¿Es así o no es así? El odio era indiscriminado tanto a los judíos pobres como a los judíos ricos. Y para demostrarles lo que les estoy diciendo, hay un famoso acontecimiento histórico que se llamó el Plan Fugu, para que ustedes sepan. Cuando los japoneses ocupan China, en la ciudad de Manchuria, se crea un plan especial, que era el Plan Fugu. Fugu, no sé si ustedes han oído del fugu. El fugu es una planta, es como un molusco que se infla y es venenoso. Entonces, la persona tiene que purgar muy bien el fugu para poder cocinarlo. Y una vez que se le quita todo el veneno, se convierte en una exquisitez muy cara allá en el Japón. Es decir, una comida como el caviar, más o menos, a Martín. ¿Cuál es la particularidad que tiene el fugu? Que es peligroso, o sea, si tú no lo purgas bien, te puede matar. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial, siendo parte de los países del eje, siendo aliado de Alemania, que Alemania se estaba encargando de matar judíos por todas partes? Ustedes saben que la yeshiva de Mir se salvó en Manchuria. La yeshiva de Mir y otras yeshivot en Europa Occidental y en Europa Oriental se escaparon a Japón, porque los japoneses habían recibido los protocolos de los sabios de Sion y dijeron, esta gente es importante, pero no conocían a los judíos. Nunca habían tenido judíos en su país. Como no conocían a los judíos, se creyeron lo que decían los protocolos de los sabios de Sion y dijeron, vengan adelante, Yehudim, vengan adelante, que ustedes son gente rica e importante y le vamos a dar un buen trato y queremos que ustedes inviertan en nuestro país. Eso sí, ¿qué le decían a los funcionarios? Dejen entrar a los judíos, trátelos bien, pero estén muy pendientes. No vaya a ser que ellos puedan inyectar su veneno. Ellos leyeron el libro, ellos creyeron en lo que decía el libro y como consecuencia de eso trataron bien a los judíos. Pero los rusos, que fueron los que escribieron el libro, ¿cómo trataban a los judíos? Los trataban en forma totalmente despectiva. Quiere decir que lo que dicen los protocolos de Sion no concuerda con la realidad. Y cuando la gente creía que en realidad los judíos eran ricos y poderosos, les daban un buen trato. La pregunta es, ¿a nosotros nos odian por ser ricos y poderosos? No puede ser. Esa no es la razón. Porque no nos discriminaban entre ricos y pobres. Porque no tomaban en consideración nuestras riquezas para poder atacarnos. Esa es la prueba de que a nosotros no nos odiaban por ser ricos. La pregunta es por ser poderosos. Los protocolos de los sabios de Sion decían de que detrás de cada gobierno había un judío o un grupo de judíos que eran los que manejaban a los gobiernos, que todos los líderes, Roosevelt, Churchill, todos los líderes que había en el mundo eran simplemente títeres. Hoy en día hay mucha gente que todavía cree eso. Yo les hago la pregunta siguiente. Ustedes saben que en la década de los 40 a nosotros nadie nos quería. Ustedes saben que en la década de los 40 hubo barcos llenos de Yehudim que se hundieron en el mar porque no había ningún país que los recibiera. Ustedes sabían que la mayoría de esos barcos que salieron fuera de Alemania tuvieron que volver otra vez a Alemania o a los países de origen porque no había nadie que los recibiera. Entonces yo hago la siguiente pregunta: si a nosotros nadie nos quería ni nadie nos recibía, ¿dónde están los verdaderos líderes nuestros que están en los países del mundo? Porque si en realidad detrás de esos presidentes o de esos reyes o de esos primeros ministros o quien sea habían judíos que manejaban el mundo, esos líderes tenían que haberle dicho a los jefes de Estado en ese momento: reciba a los judíos, deja que bajen al barco y dale las entradas inmediatamente. Y no fue así. Quiere decir que el examen está raspado. Es decir, la causa, seguro que una de las razones por las cuales pueden llegar a odiarnos es porque somos ricos, poderosos, porque somos exitosos, vamos a decirlo así. Pero esa no es la causa desencadenante.
Esa no es la causa única y definitiva del odio que tienen hacia nosotros. Esa no es la causa real. Vamos con el segundo punto. Aquí alguien contestó por aquí que a nosotros nos odiaban por ser pueblo elegido. Vamos a ver si eso es verdad. Escribieron la Torá. ¿Ah? Escribieron los mandamientos. Ok. Fíjense, hubo un estudio muy serio que se hizo sobre antisemitismo en la Universidad de California y se hizo un test con 18 afirmaciones desfavorables hacia los judíos, o sea, statement, vamos a decirlo así, o sea, a ver si ellos estaban, ponían 18 oraciones que hablaban algo en contra de los judíos y cuál era la que escogía la mayoría de la gente. En ese test, el 59% de los encuestados decidió que la oración preferida entre las 18 presentadas era que los judíos son el pueblo elegido. ¿Qué quiere decir? Aparentemente, si tú lees ese test, llegas a la conclusión, bueno, ya está resuelto. ¿Sabes por qué nos odian a nosotros, a los judíos? Por ser el pueblo elegido. Vamos a ver si eso es verdad. Fíjense ustedes, desde el punto de vista histórico, el odio fuerte de las naciones del mundo contra nosotros por causa de deicidio, perdón, por la causa del no, ese es otro punto, disculpe, me equivoqué. Ustedes saben que a finales del siglo XIX a finales del siglo XIX y principios del siglo XX había una oleada muy fuerte en Europa occidental y oriental de judíos que querían negar su origen. De judíos, por ejemplo, tengo números verdaderamente escalofriantes. En Praga escuché que el 65% de la población no llegó ni siquiera a hacer Brit Milá, ni siquiera llegaron a circuncidar a sus hijos. Es decir, que la ola de abandono hacia el judaísmo era sumamente fuerte. Yo hago la siguiente pregunta: si nosotros somos pueblo elegido, si la razón por la que nos odian a nosotros es porque somos pueblo elegido, ¿qué pasó en esa época? En la época que yo estoy diciendo, cuando todos los judíos decidieron odiar a su propio judaísmo y entrar a las naciones del mundo. Para ellos dijeron, Berlín es nuestra nueva Jerusalén. Nosotros somos alemanes, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Nosotros ahorita queremos adquirir la nacionalidad, ahora queremos ser lituanos, queremos ser polacos. Bueno, no era ningún honor ser polaco ni nada parecido, pero queremos adquirir la nacionalidad del lugar donde estamos y no queremos absolutamente nada que ver con nuestro judaísmo. Queremos desligarnos totalmente de nuestro judaísmo. Señores, si la causa del odio hacia nosotros hubiera sido porque somos pueblos elegidos, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál fuera la reacción normal desde el punto de vista sociológico? Nos hubieran recibido con las manos abiertas. Nos hubieran aceptado con las manos abiertas, hubieran permitido una asimilación total y no se hubiera producido ningún tipo de odio hacia nuestros hermanos. Y la realidad es que en el lugar donde el odio fue más virulento, fue precisamente en los lugares donde los judíos en masa trataron de convertirse al cristianismo o trataron de adquirir la nacionalidad de los países donde estaban rechazando absolutamente su origen. Segunda prueba en contra. Ustedes saben que los cristianos, si nos ponemos a leer los libros de los cristianos y los mahometanos, ellos dicen que son pueblo elegido. Ellos reconocen que existió una Torá. Ellos reconocen que Abraham Avinu era el profeta que había descubierto a Kadosh Baruj Hu. Ellos reconocen que en un principio Akadosh Baruj Hu había elegido a Israel, pero una vez que llegaron los profetas de cada una de esas respectivas religiones, ellos dicen que Am Israel quedó fuera del mapa, quedó desechada, ya tú no eres la elegida, ahora los cristianos son los elegidos, nosotros somos considerados la nueva Israel. Y tú le preguntas a cualquier mahometano o a cualquier árabe y él te va a decir exactamente lo mismo. Él te va a reconocer de que nosotros en un principio fuimos elegidos, pero todo eso se acabó una vez que fueron escogidos ellos como la religión imperante. La pregunta es, ¿alguien odia a los cristianos y a los mahometanos porque ellos se consideran elegidos? Yo nunca he escuchado algo parecido.
Yo nunca he escuchado a decir una persona que le tiene un odio acérrimo a los cristianos y a los maometanos por considerarse elegidos. Sin embargo, eso es una realidad. Tercera prueba. Por supuesto, si alguien está en contra de lo que yo estoy diciendo, cola acabó, puede intervenir. Ustedes saben que China, la palabra China en chino, valga la redundancia, la palabra China en chino significa centro del universo. O sea, más arrogantes no pueden ser. Ellos se consideran el centro del universo y lo demás es monte y culebra. ¿Ok? No, los argentinos se quedaron atrás. Llegaron tarde a la repartición. Ustedes escucharon el chiste del argentino que se está ahogando en el Orinoco. No. Y entonces está que se está ahogando y dice: Orinoco, te estoy tragando, te estoy tragando. Vamos, ok, seguimos. Entonces, Japón es el centro del universo. Ajá. China se llama centro del universo. Si tú vas a Japón, ¿sabes cómo se llama Japón? Japón se llama la fuente del sol. Por eso es que ustedes ven la bandera de Japón, que es una bandera blanca con un sol en medio. Porque ellos son ¿quién más? O sea, ¿qué más puede pretender un pueblo que ser la fuente del sol? Cuando todos vivimos y dependemos del sol. Eso, y sin embargo, nadie odia a los japoneses y los chinos. Los podemos odiar por otra razón, pero por esa razón nadie odia a los japoneses y a los chinos. Ahora, a nosotros sí, y a los demás no. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. Quiere decir, yo voy descartando las causas. Si alguno de ustedes tiene alguna otra prueba contundente, yo por favor lo invito a que me diga que estoy equivocado. La primera causa, que era la económica, la de la grandeza, la riqueza económica y el poder, ya la tenemos descartada. Es una excusa. La segunda, la del pueblo elegido, ya la tenemos descartada, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Todos los pueblos se consideran elegidos y nadie los odia por esa razón. Fíjense ustedes, el indio americano, la palabra indio, no tengo idea cuál será, me imagino que no tiene nada que ver con indio. La palabra que identifica el género indígena americano significa ser humano. Es decir, es sinónimo de ser humano. Quiere decir que aquellos que no tienen el género del indígena americano no llegan al nivel de seres humanos. Y nadie odia a los indígenas por esa razón. Vamos con la tercera causa que normalmente dice mucha gente. Esta no lo dijeron aquí, pero estoy seguro que alguno de ustedes pudo haberla dicho sin ningún problema. La teoría del chivo expiatorio. Dice: no, mira, tú sabes que a los judíos, a nosotros nos odiaban porque estaban buscando un chivo expiatorio. Es decir, por ejemplo, como está pasando ahorita en el país, el chivo expiatorio ahorita son los comerciantes. Ahorita resulta que los comerciantes tienen la culpa de todos los males que están ocurriendo en la economía del país. Son unos usureros, son unos ladrones, asaltantes, todo lo que tú quieras. Es un chivo expiatorio, ¿no? Y lo peor es que la gente se lo cree. Ahora, oigan bien, Con los oigan bien. judíos también se lo creyeron. Ok. Para poder entender la teoría del chivo expiatorio, nosotros tenemos que tener muy claro lo siguiente. Mire, señores, un chivo expiatorio no se puede conseguir así porque sí. Tú no puedes escoger a cualquier etnia o a cualquier grupo social y decir: tráeme aquí ese grupo y pónmelo como chivo expiatorio. No. Hay una relación de causa-efecto fundamental en el factor de chivo expiatorio, y les voy a explicar cuál es. Para que un chivo expiatorio funcione, ese grupo tiene que ser odiado con anticipación. Una vez que el grupo es odiado, a los comerciantes los odian en todas partes del mundo. Una vez que esta gente que está en el poder se dio cuenta de que los comerciantes tienen mala fama, o que los ven como algo como una carga, o como usureros, como una carga de la sociedad, de ahí es que tú puedes partir para escogerlos como chivo expiatorio. Pero si nadie los odia, tú no los puedes escoger como chivo expiatorio. Tú en cualquier sociedad, si tú dices: los causantes de los problemas económicos y sociales de este país están en los enanos, ¿cuál tú crees que va a ser la reacción de la gente? Los enanos. Al mezquín, ¿qué tiene la culpa? ¿Qué culpa tiene el enano
¿Qué culpa tienen los enanos de los problemas que tienen aquí? Los causantes de los problemas sociales y económicos de este país están en los que montan bicicleta. ¿Ustedes creen que si se parara un gobernante y dijera que los que montan bicicletas son los causantes de todos nuestros problemas, esta sociedad los creería? Yo creo que no. O sea, hablando seriamente desde el punto de vista sociológico, eso no podría resolver el problema. En realidad, a nosotros no nos odian por ser chivos expiatorios. La relación de causa y efecto hay que invertirla. A nosotros nos odian desde antes, y como nosotros nos odian, que todavía no sabemos cuál es la causa del odio, todavía no hemos descubierto la causa del odio. Por ese odio es que nos escogieron como chivo expiatorio, pero no por el hecho de ser chivo expiatorio es que nos odian. Es exactamente lo contrario. Igual pasó, fíjense, en la época de la Edad Media, a nosotros decíamos que éramos usureros y prestamistas, y que por eso nos odiaban. Señor, el judío era usurero y prestamista, o no lo dejaban entrar a la universidad, no le dejaban ser artesano, no le dejaban hacer este trabajo, no le dejaban hacer el otro trabajo. Lo único que le permitieron es lo que tenían los prohibidos los goyim, Amagdim, ¿verdad? Que era manejar dinero. Le dieron a los judíos, era la única alternativa a poder mantenerse, le dieron la opción de trabajar con dinero. Y vienen a decir ahorita que nos odian por esa razón. No, a nosotros nos odiaban desde antes y solamente nos dieron esa opción, y por eso es que los judíos llegaron a ser prestamistas. Para mayor prueba, un botón, Rothschild. como dice, ¿ah? Rothschild. No, vete a Alemania o vete a Alemania, vete a Alemania. En Hungría, para que ustedes sepan, en Hungría, por ejemplo, cuando empezó la época del iluminismo, entre comillas, y todos los judíos fueron en masa a convertirse al cristianismo y convertirse en verdaderos húngaros, ¿qué pasó? El 5%, no llegaban al 5% de la población en Hungría, eran más o menos como 800.000 judíos. No llegaban al 5% de la población húngara y cubrían más del 55% de los médicos en la sociedad. Si los judíos son prestamistas de usureros, yo te pregunto, yo hago la siguiente pregunta: ¿por qué el 55% de esa sociedad eran médicos? Y no solamente eso, gran parte, el 80% de la banca era manejado por Yehudim, porque eran personas capacitadas e inteligentes que querían trabajos dignos, y le dieron la oportunidad de utilizar esos trabajos, y eso generó odio. Eso lo vamos a dejar para después. Pero lo que quiero demostrar con esto es que la teoría del chivo expiatorio es inconsistente, porque la razón, vuelvo y repito para terminar el punto, no nos odian por ser escogidos como chivo expiatorio, nos odiaban desde antes, y por esa razón fue que nos escogieron como chivo expiatorio. Cuarta causa, esa la dijeron aquí en la mesa: los judíos mataron a Chucho. Vamos a ver si en realidad nosotros nos odian porque matamos a Chucho o no. Eso tiene 2000 años y nosotros tiene 5000. Bueno, vamos a ver. Fíjense ustedes. ¿Saben cuándo comenzaron las agresiones y los problemas contra los judíos en escala grande? Por esa razón específica, por haber matado a Chucho. Comenzaron 1000 años después de que se murió este señor. Entonces la pregunta es, señor, vamos a una cuestión de naturaleza humana. Si a ti te hacen un daño, ¿cómo es la naturaleza? ¿Cómo reacciona la naturaleza? Alguien que me conteste, por favor. ¿Ah? Inmediato. De inmediato. Tu reacción es inmediata. Puede ser de que, cuando estamos hablando de inmediato, puede ser de que hasta te vuelvas loco. Prácticamente estás con un odio incontrolable. ¿Qué es lo que hace la persona? Tranquilízate, vamos a esperar que pase un día, después vamos a analizar la cuestión y veremos a ver cómo reaccionamos a... Normalmente eso es lo recomendable. Cuando a una persona le hacen algo que le incomoda, deja pasar el tiempo, porque el tiempo va a tomar como efecto bajar la ira, bajar el odio. Y eso pasa en todo. En cualquier odio tú ves que eso ocurre. Hace 5 o 10 años, no me acuerdo exactamente, pasaron los tanques de Alemania por el Arco del Triunfo en Francia. ¿Pero por qué pasaron?
porque eran los intentos de formar un ejército del mercado común europeo. Hace 70 años se estaban matando entre ellos y tratando de dominar uno al otro. Ahora están juntos y están luchando por tratar de mantener una economía y convertirse prácticamente en un solo país. Y no han pasado ni siquiera 50 o 60 años. ¿Qué quiere decir? Eso es naturaleza humana. El odio va disminuyendo con el tiempo. Pero fíjense lo ilógico de lo que ha pasado con Am Israel en este aspecto. En el aspecto del deicidio. A nosotros, ¿cuándo es que empiezan a odiarnos por matar a Chucho? 1000 años después de que se muere él. Busquen los libros y tráiganme alguna prueba de que haya habido un acto en contra de los judíos en la época en que se murió Jesús, o 100 años después, o 150 años después. Más bien, lo que se registraba era grupos de judíos, los que llamaban criptojudíos, que querían seguir la tesis de él. De hecho, los judíos, las personas que instituyeron el cristianismo en Roma, todos eran judíos. Pablo se llamaba Saúl, y todos los apóstoles eran Yehudim. Pedro se llamaba Ari. Sí. Todos en realidad eran judíos. Otro punto que quiero decir con respecto a esto. Ustedes abren el Nuevo Testamento, que el Testamento no tiene nada. En el Nuevo Testamento ustedes van a ver claramente, pueden buscar en Mateo, en Juan y Marcos, donde dice textualmente: los que mataron a Chucho fueron los romanos y los judíos fueron cómplices en la muerte de Chucho. ¿Dónde se ha visto que una vez que hay una muerte, todo tu odio se envuelve contra el cómplice y a la gente principal tú lo dejas tranquilo, ni lo molestas? ¿Eso tiene algún sentido? No. Nunca. Si son santos. Y ustedes pueden comprobar con la historia. O sea, yo les pido por favor que ustedes comprueben lo que yo estoy diciendo. No hay ningún problema. Abran los libros, pónganse a investigar lo que quieran y van a constatar lo que estamos diciendo aquí. ¿Por qué todo el odio contra el cómplice y nada contra el actor? Otra cosa. En el año 1963 estaba el Papa Juan XXIII. En el Segundo Concilio Vaticano, Juan XXIII tenía fama de ser un papa bueno. Juan XXIII, en ese Concilio Vaticano, toma una resolución y dice que los judíos no mataron a Chucho. La pregunta es, ¿después del 63 se acabó el antisemitismo? Señores, si la razón por la que nos odian a nosotros es porque matamos a Chucho, cuando la mayor institución del cristianismo, la que representa verdaderamente el cristianismo, dice abiertamente de que nosotros no matamos a Chucho, el odio no solamente que continúa, sino que se hace todavía más virulento. Quiere decir que evidentemente el disidio no es una causa del antisemitismo. La quinta causa, nos faltan dos más y ya terminamos el curso. La quinta causa, a nosotros nos odian por ser diferentes. Eso lo dice mucha gente, no solamente la persona de a pie, eso lo dice libros de grandes sociólogos, libros de grandes eruditos universitarios, de grandes profesores universitarios que tratan de buscar alguna razón y alguna justificación del odio que tienen para los judíos. Dice, ¿sabes por qué odian a los judíos? Por ser diferentes. Vamos a ver si eso es verdad. En primer lugar, a nosotros nos dicen, ustedes son distintos, ¿vale? Ustedes no quieren nada con los gentiles, ustedes todo para ustedes y todo encerrado, ustedes están encerrados en lo suyo y no quieren nada con eso, ¿verdad? La primera pregunta, esta pregunta la hicimos en el caso del pueblo elegido. Señores, cuando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los judíos fueron en manadas a tratar de adquirir el gentilicio alemán y olvidarse de su origen judío, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya no somos distintos, ahora queremos ser como ustedes. ¿Cuál fue el efecto? Se volvió el odio virulento, mucho mayor. Ustedes han visto un odio más contradictorio que este. Esto es como si tú tuvieras una pareja y dices, bueno, mira, defínete, chico, porque yo no te entiendo.
Tú te quejas que yo estoy alejado de ti. Ahora que me acerco te pones bravo. Defínete, yo no puedo seguir viviendo contigo así. En 1789, la famosa Revolución Francesa, y unos 5 o 6 años más adelante, cuando Napoleón Bonaparte domina toda la Europa occidental y gran parte de la Europa oriental, él decide fijar las columnas del iluminismo, decide fijar las columnas de la emancipación, y empieza a abrir todos los guetos donde vivían los judíos, y le decían, vengan ustedes para acá, que ustedes ahorita son ciudadanos del país donde están viviendo, y no hay absolutamente ninguna diferencia entre este señor y este otro señor. Ustedes todos son iguales, ya no hay diferencias. Y los judíos lo aceptaron, y los judíos cayeron en la trampa, y gran mayoría de nuestros hermanos se convirtieron a la religión de ellos y adquirieron la forma de ser de ellos. ¿Y qué pasó? Había un Sanedrín francés que formaron en 1807 para tratar, porque la función fundamental de ese Sanedrín era destruir la comunidad judía de esos países. ¿Y qué pasó? El odio siguió igual. No te vayas al nazismo. Antes del nazismo, el famoso caso Dreyfus. En el caso Dreyfus, Herzl era periodista y estaba cubriendo los acontecimientos que estaban ocurriendo en Francia. De Austria se fue a Francia para cubrir esos acontecimientos, y él había escrito en esa época, porque Herzl no buscaba la creación de un Estado para esa época. Él lo que quería de verdad era erradicar el antisemitismo, y hay escritos de Herzl donde él dice directamente, mira, la única solución que yo le veo a este problema es que nos asimilemos, que nos convertamos en avalancha y vamos a tratar de adquirir el gentilicio de los países donde estamos, y se resuelve el problema. Pero cuando Herzl observó lo que ocurrió con Dreyfus, Dreyfus era un hombre fiel, un militar de muy alto nivel en el ejército francés. ¿Y qué hicieron los franceses? Dijeron, los corruptos franceses, había una olla que estaba a punto de explotar sobre un caso de corrupción en Francia. ¿Y qué hicieron los cacaos de Francia, los enchufados, como dicen aquí ahora? ¿Qué hicieron los enchufados? Agarra al judío, el chivo expiatorio. Agarra al judío y métele la culpa de todo lo que estaba ocurriendo. Ahí nos dimos cuenta, muchos de nosotros, de los hermanos nuestros que vivían para esa época, que no había ninguna solución con tratar de ser como ellos y tratar de parecernos a ellos. De manera que, en definitiva, bueno, y el nazismo ya no hay ni siquiera ni que hablar. En el nazismo ya habían, fíjense la ironía de la historia, no quiero entrar en detalles, pero fíjense la ironía de la historia. Generaciones anteriores a la década de los 30 y los 40 en Alemania ya se habían convertido al cristianismo, ya eran alemanes totales. ¿Qué es lo que dictan las leyes de Nuremberg? No, señor, tú no te vas a salvar, pajarito. Si tú tienes un descendiente en tercera generación, un ascendiente en tercera generación judío, para mí tú sigues siendo judío igualito. Una persona que no tenía absolutamente nada que ver con judaísmo, la llevaban al campo de concentración por ser judío. ¿Qué quieres de mí? ¿Tú quieres que yo me acerque? Evidentemente, la razón por la que somos distintos no es la causa del odio. Puede ser un factor importante, puede ser un factor accesorio del odio, no lo niego. Y todas las causas que yo he dicho hasta ahora pueden ser factores accesorios del odio, pero en ningún momento es la causa real del odio que nos tienen hacia nosotros. El otro punto, no tenemos tiempo, voy a simplemente repartir una hoja que habla por sí sola, sin entrar en mayores explicaciones aquí en este punto, ¿no? Ya va. Un momento. Aquí está. Bueno, miren, una de las razones que hablaban los nazis era de que a nosotros nos odian por ser una raza. No necesito ni siquiera establecer ningún argumento. En esta hoja que ustedes tienen aquí,
todas las fotos que están aquí son Yehudim. Todas las personas que están aquí en esta foto son Yehudim. Si ustedes me dicen que el judaísmo es una raza, yo los oigo con toda educación. ¿Ok? Vayan viendo la hoja y ustedes me evalúan si el judaísmo es una raza o no es una raza. Ok. Hemos visto hasta ahora 6 aparentes causas del odio que tienen hacia nosotros los judíos. La pregunta es, ¿esas son las causas reales del odio? Señores, si nosotros estuviéramos analizando un paciente y aplicáramos cualquiera de estos remedios, el paciente sigue enfermo y cuidado y se nos muere. Disculpe, Ajá. creo que hay otra causa también por ignorancia. Que odia- Eso odio por ignorancia. ya la vamos a traer, ¿se acuerdan? Pero no, la ignorancia es una causa endógena. Ya voy a entrar en el punto a qué me refiero yo con causa endógena. Estamos hablando de los goyim hacia nosotros. El problema de la ignorancia es un problema interno y ya vamos a entrar, eso lo vamos a dejar para el final de la conferencia. Ok, señores, nadie niega de que existe un odio. Donde está la discusión es en determinar la causa del odio. Ahora, vamos a hacer... Recuerden que la finalidad fundamental de esta conferencia es tratar de determinar, por favor, la finalidad fundamental de esta conferencia es tratar de determinar la causa real de este odio. Vamos a ver si nos da tiempo de poder verlo, no tenemos mucho tiempo. Pero para ello tenemos que aclarar ciertos puntos, tenemos que hacer una anatomía del odio. Igual que cuando tú haces un estudio científico, tienes que hacer una anatomía de lo que vas a investigar. Vamos a hacer una anatomía de este odio para poder descubrir la causa del odio. Voy a decirlo muy resumido, no puedo entrar en detalle por razones obvias, por razones de tiempo. Señores, ¿cuáles son las características que identifican verdaderamente a este odio que nos tienen a nosotros? Por lo menos el odio que le tienen a los judíos. En primer lugar, su longevidad. El odio a los judíos existe desde que comenzó a existir a Israel. Es decir, eso es como una persona que tiene un... Ustedes saben que nosotros tenemos unos ciertos anticuerpos en el cuerpo que tenemos que vivir con ellos siempre, todo el tiempo, ¿no? Bueno, el judío per se, así hizo Akadosh Baruj Hu el mundo. El judío desde el momento en que nació el pueblo judío siempre ha tenido un odio por el otro lado. Siempre ha tenido otro pueblo o otra sociedad que lo haya odiado. Y estamos hablando de más de 5.777 años, ¿no? Aproximadamente. Evidentemente, este odio es longevo. Otra característica del que quiero hablar es de su universalidad. Señores, yo les invito a agarrar un mapa mundi. Si quisiéramos hacer un juego entre comillas, y agarráramos un mapa mundi y decimos, márcame en negro los lugares donde nos han expulsado o donde han hecho actos contra nosotros, ¿cómo se convertiría el mapa mundi? Se pondría todo negro. O sea, estamos suponiendo que el marcador es negro, ¿no? Se pondría todo negrito. O si quieres, para no crear ningún prejuicio con el color negro, ponlo de color rojito, lo pones todo rojo rojito. Todo el mapa se pone rojo rojito. Fíjense ustedes, vamos a los números concretos. Entre el año 250 de la era común y el año 1948, cuando se creó el Estado de Israel, han pasado ahí 1700 años. Y solamente en Europa hubo más de 80 expulsiones. Quiere decir que una expulsión cada 21 años. Nos botaron de aquí, nos botaron de acá, nos botaron de aquí, nos botaron de aquí, nos botaron de aquí. O sea, vete a cualquier lugar. Y cuando la gente está pensando aquí en emigrar, el judío tiene que analizar quién te dijo a ti que tú tienes los pies bien puestos en cualquier lugar. Donde vayas, no estás seguro en ningún lado. El judío por naturaleza sabe que no está seguro en ningún lado. Afirmo hoy en día con Eretz Israel, Besrat Hashem, que dure toda la eternidad de Eretz Israel en Medinat Israel, pero todavía no ha llegado el Mesías y las condiciones no han estado dadas. No tenemos la seguridad de poder tener el Estado de Israel por siempre. Vivimos en ese sentido, vivimos
en una inseguridad porque no sabemos el lugar donde nos van a odiar. Hoy te quieren, mañana te odian. Es una cuestión con la que siempre tenemos que vivir. Y el genocidio, ustedes saben el famoso genocidio de Helsinki en Polonia. Ahí mataron hace 350 años más de 150.000 judíos. Y el holocausto, ya todos ustedes saben qué fue lo que ocurrió ahí. La tercera característica, la Inquisición también. La tercera característica de este odio, estamos hablando de características que lo identifican y lo diferencian de otros odios. La tercera característica que tiene este odio en especial es su intensidad. Es un odio demasiado intenso. Tú ves, por ejemplo, de que hay odios de tipo social que han habido en otras sociedades, el odio que han tenido con los afroamericanos en Estados Unidos, o el odio que han tenido con en Yugoslavia, con otros grupos sociales, que tiene una tendencia a ser un poquito intenso en un momentico, pero después se mantiene normal y tratan de vivir y aceptarse uno al otro, a las buenas o a las malas, tratan más o menos de mantener la situación. Pero el odio que se ha tenido contra nosotros es un odio verdaderamente intenso. No existe en el mundo, quiero dejar bien claro este punto, no existe en el mundo un registro donde un pueblo se haya propuesto eliminar totalmente a otro pueblo, como ocurrió en la época del nazismo, donde se haya matado en forma indiscriminada y continua, en una forma tan fuerte como se hizo en esa época, y ha ocurrido en otras épocas en la historia de Am Israel. Y la última característica, que es la cuarta característica de este odio, es su confusión. Ustedes han visto un odio más confuso que el antisemitismo. Tú le preguntas al antisemita, hay unos que nos odian porque somos flojos, otros que nos odian porque somos raza inferior, otros que nos odian porque dominamos el mundo, otros que nos odian por ser ricos y poderosos, otros dicen que nos odian porque somos separatistas, otros dicen que nos odian porque somos una amenaza para la pureza racial, otros dicen que nos odian porque somos pacifistas, otros dicen que nos odian porque somos los causantes de la guerra, como el Mancer Mel Gibson, porque buscamos la guerra. Otros dicen que nos odian por ser capitalistas, otros dicen que nos odian por ser comunistas, otros dicen que nos odian por ser pueblo elegido, otros dicen que nos odian porque somos inferiores. Dímelo, papá, dime por qué me odias, no te entiendo. Tú has visto un odio más contradictorio que este, porque tú cuando ves el odio que le tienen a los afroamericanos, eso es claro y definido. Hay un presidente, ¿Ah? Y hay un presidente, y tú te crees que el odio se eliminó porque hay un presidente. Ese odio es claro, es definido, tú sabes cuáles son los límites y por dónde se mueve. ¿Me entiendes? Pero cuando tú vas al antisemitismo, tú no sabes por dónde va la cosa. Cada uno dice una cosa distinta. Cada uno da una razón distinta. Cada uno utiliza una de las 6 excusas que dijimos anteriormente. Vamos a la parte final de la conferencia. La pregunta de las 24.000 lochas: ¿por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? Pero antes de entrar en esa respuesta, vamos a dar una pequeñita introducción. ¿Ustedes saben cuál es el aporte que le ha dado Am Israel al mundo? Yo no voy a decir cuál es el aporte que le ha dado Am Israel al mundo. Hoy en día, ese aporte está sumamente escondido. Solamente una persona con verdadera agudeza intelectual y profundidad del estudio de la historia universal puede llegar a captar el verdadero aporte que le ha dado Am Israel al mundo. Hay tanta basura que se reparte en el mundo que uno termina confuso. Estoy hablando de nosotros, que hemos recibido esa basura. Yo le voy a decir cuál es el aporte que ha dado Am Israel. Ustedes saben que hoy en día todas las constituciones del mundo dicen que la persona, por el solo hecho de ser persona, tiene ciertos derechos que son inalienables. La Declaración de los Derechos del Hombre. Estados Unidos, cuando se creó, hizo The Bill of Rights,
La carta de los derechos del hombre de la Revolución Francesa. El hombre tiene derecho a esto, incluyendo la mujer, por supuesto. Tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro. Todos esos derechos que ustedes ven en esa Carta Magna viene de Am Israel. Si no hubiera existido un pueblo como el pueblo judío, esos derechos, hoy no lo sé si lo hubiera descubierto otro, pero sí puedo decir con seguridad hoy en día que si no hubiera existido un pueblo de Israel, esos derechos no hubieran existido en ninguna constitución del mundo. Y me arriesgo a decir lo que estoy diciendo con total seguridad. Ustedes saben que la mayoría de las naciones del mundo hoy en día creen en un Dios único, con sus matices, ¿verdad? No vamos a entrar en los matices, pero creen en un Dios único. ¿De dónde vino esa idea? Esa idea vino de Israel. Ustedes saben que hoy en día gran parte de las naciones del mundo tienen algo que se llama cargo de conciencia, que parten de la concepción de que hay un ser sobrenatural que maneja el mundo, o que cuando tú haces algo malo te da como ese pellizquito que tú sientas adentro, que te rasca, que sientes como un cargo de conciencia, y entonces muchas veces te arrepientes y no quieres hacer esa cosa que tú sabes que es mala. ¿De dónde viene esa concepción? ¿De dónde viene esa idea? No cierra la puerta aquí, que está cerrada la puerta. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea viene de Am Israel. Am Israel fue el que creó esa idea. Quiere decir, y en palabras de Paul Johnson, que es un historiador reconocido, periodista e historiador reconocido de renombre internacional, él dice, y es un católico ortodoxo, él dice: me da escalofrío solamente de pensar si no hubiera existido un pueblo como el pueblo de Israel. Nada más de pensar cómo sería este mundo si no hubiera existido un pueblo judío. No me lo puedo ni siquiera imaginar, me da miedo nada más de pensar cómo sería este mundo. Ustedes saben que cuando hoy en día estamos discutiendo contra la eutanasia y le damos el valor, un verdadero valor a la vida como tal, que nadie se puede dar el lujo de agarrar, dice: mira, a mí me gustan los varones, yo no tengo ganas de tener niñas. Hoy en día en China, no sé si exactamente hoy en día, pero les puedo asegurar que hace 20 años sí, mataban. Había una ley que decía que tú no podías tener más de 2 hijos. Yo conozco un caso que yo leí de Selecciones, donde trata sobre la odisea que tuvo una madre china porque la mezquina tuvo una niña y resulta que la ley no le permitía tener niña y le querían matar la niña, y la mezquina todo lo que pasó para poder escaparse de China porque le quería matar a su hija. Estamos hablando del alto gobierno que quería matar a su hija. Esa sociedad simplemente no adquirió las ideas de Am Israel, por lo menos para ese momento. Ustedes saben que cuando hoy en día en gran parte de las naciones del mundo la educación tiene prioridad fundamental y se establece el principio de educación gratuita, ¿de dónde viene eso? Señores, antes de que la influencia de Am Israel entrara en la nación, en el mundo occidental, como le dijo Weizmann a Anthony Eden cuando era ministro canciller de Inglaterra, para poder pedirle ayuda a la creación del Estado de Israel, le dice: mire, yo quiero que usted sepa que cuando nosotros ya teníamos un Sanedrín, ya teníamos un pueblo constituido, ustedes agarraban los frutos del monte y se alimentaban como prehistóricos. No me lo entienda como ofensa, pero esa era la realidad. Esa era la realidad. Y en los niveles, antes de la Edad Media, a principios de la Edad Media, los niveles de analfabetismo llegaban al 98%. Los únicos que tenían el lujo de poder instruirse, era el clero, que no llegaba al 1 o al 2% de la sociedad. Esa era la sociedad occidental que nosotros tanto admiramos. Y ese aporte se lo dio a Am Israel, a la sociedad occidental. Ustedes saben que hoy en día, cuando gran parte de las naciones del mundo dicen: oye, tú eres joven, eres un hombre que puede salir adelante, pujante, tienes fuerza, tienes capacidad, tienes inteligencia para salir adelante, a mí me parece justo que tú destines una parte de tus ingresos para ayudar a personas que están necesitadas, que no pueden valerse por sí mismos.
Cuando un Estado dice que las personas que ya son mayores tienen derecho a tener una vida digna, a tener una casa, que uno dice, uy, qué maravilla los países europeos, cómo viven la gente mayor. Tú vas a Francia y viven como Dios manda, tienen un apartamento como Dios manda, se dan el lujo de pasear, se van 2 veces al año de viaje. Vale la pena tener una vejez así. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Am Israel. Am Israel fue el que le enseñó a todos esos pueblos a decirles, tienes que amar a tu prójimo, tienes que apoyarte, tienes que ayudar a la persona necesitada. Tú no puedes voltear la cara a las personas que están en estado de necesidad. Como me acuerdo yo cuando iba al cine, me acuerdo de una película donde, no me acuerdo exactamente nada del trama de la película, pero me acuerdo que sale un tipo diciendo, estaban haciendo como una especie de certamen de conocimiento, o sea, de competencia, una competencia, y entonces sale, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde? Entonces le hace la pregunta, ¿de dónde viene ese principio? Y entonces le contesta uno, una película americana, uno le contesta, de Chucho. Ah, muy bien, de Chucho. Eso es lo que creen todos los judíos, pero eso no es verdad. Todos esos principios, para de contar, se hizo, fíjense, para terminar el punto, porque me estoy extendiendo mucho aquí, para terminar el punto, se hizo un estudio con respecto a esto, en una encuesta con personas no judías, y le dijeron, ¿cuáles son los factores fundamentales que usted cree necesarios para hacer un mundo perfecto? Créanme que el 95% de ese estudio, serio, yo les puedo traer por escrito todas las pruebas de lo que estoy hablando aquí ahora, el 95% de esa estadística arrojó que el 95% de los principios que dijeron todos los goyim eran de Am Israel, provenían de Am Israel. ¿Qué quiere decir? Tenemos que llegar a la siguiente conclusión. La deuda que debería tener el mundo con Am Israel es inmensa. La forma como deberían tratarnos a nosotros es increíble. Y eso lo dicen Jajamín cuando llega el Mashiach. Cuando llega el Mashiach, detrás de cada uno de los que estamos aquí van a haber más de 400, así lo dice. Van a haber más de 400 o 500 personas no judías que van a estar detrás tuya para servirte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Te falta algo? Porque se van a dar cuenta de la realidad. Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de este punto concreto. Señores, ¿a qué conclusión llegamos con este punto? Una vez que nos ponemos a analizar la anatomía del odio, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si ustedes no están de acuerdo, se los pido por favor que me contradigan. La conclusión a la que llegamos ahorita, después de ver las 4 características de la anatomía de este odio y de ver las 6 excusas a las que hicimos referencia anteriormente, es lo siguiente: este odio es único y exclusivo. No hay ningún otro odio como este. Señores, ¿cuál es la tendencia del mundo entero cuando se nos habla del Holocausto o cuando se nos habla de cualquier tragedia que le pasa a Am Israel? Desmentirla. No, bueno, no, esa es la peor, pero no estoy hablando de esa. Estoy hablando de la enmascarada. Tratan de generalizar la causa, tratan de poner el odio en forma genérica, y esa es la tendencia de toda la sociedad, y es la tendencia que lamentablemente la mayoría de los Yehudim creen. ¿Qué quiere decir generalizar la idea? Significa desjudaizar el antisemitismo, y ya estamos llegando a la clave. Vuelvo a repetir, lo que busca el mundo entero es desjudaizar el antisemitismo. ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa lo que yo estoy diciendo ahora? Les voy a explicar. Decir que otras naciones vivieron lo mismo. Claro, o sea, por ejemplo, cuando hablan del Holocausto, digo, y nosotros los judíos cometemos grandes equivocaciones. Por ejemplo, nosotros tratamos de que los goyim se apiadan de nosotros y digan, pobrecitos judíos, cómo los maltrataron. ¿Tú te crees que el goy va a dejar de odiarte porque te está teniendo lástima aquí? No, señor. Bájate de esa nube. Olvídate que esa no es la solución. Y no solamente eso, este odio es único, incomparable. Es distinto al odio que ocurrió en Yugoslavia, o al odio racial que existe en Estados Unidos, o al odio que existe en Chechenia, o en cualquier parte del mundo. Es totalmente distinto al odio que existe. No podemos entrar en análisis detallado,
por razones de tiempo, pero les puedo decir con absoluta seguridad que este odio es único. Es indivisible. Es indivisible. Claro, si es único es indivisible. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, para entrar en... Ahora, viene la siguiente pregunta. Si este odio es único, podríamos llegar a la conclusión de que la causa de este odio también es única. ¿Saben quién descubrió la causa del odio de los judíos? No se lo van a creer. Una de las personas que descubrió la causa del por qué nos odian a nosotros fue Ana Frank, una muchachita de 13 años, increíble. Yo lo voy a decir textualmente, a ver si lo consigo aquí ahorita. Voy a decirle textualmente lo que escribió Ana Frank en su libro. Y no solamente eso, hicieron una obra de teatro en Nueva York de Ana Frank y tergiversaron totalmente lo que ella escribió. ¿Por qué? Porque la tendencia social es esa, a no descubrir la razón real del antisemitismo. Ella dijo así, lo escribió, los que tengan el diario, búsquelo cuando lleguen a la casa. Ella escribió el 11 de abril de 1944, Rimbono Sherolán, faltaba un año para que terminara la guerra. Y fue cuando mataron a más Yehudim. Si quieres tener alguna duda de que el interés fundamental de esta guerra era matar a Israel, aquí tienes la prueba. Ella dijo textualmente, voy a traducir, ella dijo, ¿quién nos hizo a los judíos diferentes de todos los otros pueblos? Ella se preguntó, ¿quién permitió que sufriéramos tan horriblemente hasta ahora? Tan terriblemente hasta ahora. Definitivamente es Dios. Dios fue el que permitió que todo esto ocurriera. No hay que negarlo, esa es la realidad. Lo que pasa es que hay que saber explicarlo y hay que saber entender por qué. Dios es el que nos hizo lo que nosotros somos. Dios fue el que nos hizo a nosotros Yehudim. Nosotros no decidimos hacernos Yehudim. Tú cuando naciste resulta que tu padre era Yehudim, ¿verdad? O si decidiste agarrar el judaísmo es porque tuviste algún antepasado que era Yehudí. Dios es el que nos hizo lo que somos, y será Dios también, estoy traduciendo lo que dijo Ana Frank, y será también Dios el que nos va a levantar otra vez. ¿Saben lo que está diciendo Ana Frank? Y se lo voy a decir. Señores, la única razón, no le den más vueltas al asunto, la única razón por lo que nos odian a nosotros es por lo bueno que le hemos dado al mundo. La única razón por la que nos odian a nosotros es porque somos judíos. No existe otra razón. No es porque tú eres rico, o porque tú eres pobre, o porque eres bonito, o feo, porque tu nariz es respingada. Nada que ver. La única razón por la que nos odian es porque somos Yehudí. Vamos a preguntarle a los nazis. Vamos a preguntarle, porque no le preguntes a un Yehudí, porque te puedes poner capcioso, te puede caer la duda. Mira, si te lo está diciendo un judío, ese está justificándose, el mezquín. No, vamos a preguntarle a un goy, vamos a preguntarle a un goy que abiertamente te odia, ¿ok? Fíjense lo que dijo textualmente Adolf Hitler y Max Shemov Zichro. Él fue claro, él nunca negó su odio a Israel. Él dijo, ¿saben por qué yo odio a los judíos? Porque son únicos. Él dijo así, es más, se lo voy a explicar sin lectura. Esto está escrito. Esto está escrito, lo que yo voy a decir ahorita, escrito por él. Él dijo, agarren ustedes a un yehudí que no haya tenido nunca educación judía, no haya tenido ningún tipo de educación religiosa, y pónganlo ustedes en una familia alemana. Ese va a ser un germen que va a comenzar a producir los principios del judaísmo dentro de esa familia, y esos principios del judaísmo se van a comenzar a expandir. Eso fue lo que dijo Hitler y Max Shemov. El judío lleva dentro de sí su judaísmo. Un judío por propia naturaleza no tiene que tener peyot, ni barba larga, ni sombrero, ni kipá encima. Un judío por propia naturaleza lleva los principios de la Torá adentro. Tú ves muchos judíos que son sumamente honestos, se comportan muy bien, consideran a su familia, o sea, todos los principios fundamentales del judaísmo los tienen consigo.
De hecho, cuando una persona vuelve en Teshuvá, no es que se transformó, de forma puede ser distinto, pero esencialmente era la misma persona. Es decir, el problema está en tu condición de judío. Ese es el problema fundamental y esa es la razón por la que a ti te odian. Ahora vamos a analizar este punto. Quiero que entendamos lo siguiente, señores. Hitler dijo claramente que Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y todos estos países aliados eran simplemente una pantalla. Detrás de ello, el verdadero interés de Hitler era eliminar al pueblo judío del mundo entero. Y la prueba de eso era de que, como dije anteriormente, en el año 44, cuando ya se estaba acabando la guerra, cuando ya la guerra estaba seguramente perdida y se necesitaban las vías ferroviarias y los ferrocarriles como un recurso extraordinariamente importante y fundamental para la guerra, Hitler prefirió utilizarlos para matar judíos en vez de utilizarlos para la guerra. Y todas las naciones del mundo sabían que con tirar una bombita a los campos de concentración se podía parar la matanza. Y ninguno de los países que nosotros admiramos movió ni siquiera un dedito. Para que estén conscientes de lo que parece contradictorio, ¿no? Pero quiero que sepan una cosa. Hay mucha gente en este mundo que no quiere vivir de acuerdo a los principios del judaísmo. Hay mucha gente en este mundo que quiere matar a quien le dé la gana. Hay mucha gente en este mundo que no quiere educación para todo el mundo. Hay mucha gente en este mundo que no quiere igualdad ante la ley. Hay mucha gente en este mundo que no quiere saber nada de cargo de conciencia. Esa es la gente que te odia, para que lo sepas. Ponte a analizarlo. Cuando tú veas un tipo que habla mal de ti, ponte a analizarlo un poco, investiga un poquito y te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo ahorita es lo correcto. Te vas a dar cuenta, ya entendí que es lo que quiere este mancero. Y te vas a dar cuenta específicamente de lo que estamos diciendo aquí, y lo dijo la Torá. ¿Saben lo que está escrito en Shabbat, Daf 89, en la página 89, en Masechet Shabbat? Está escrito textualmente lo siguiente. ¿Dónde fue que recibimos nosotros la Torá? En Har Sinai, ¿verdad? Si ustedes agarran, ¿verdad? Sinai está escrito Samech Yud Nun Yud, ¿ok? Si agarramos, ustedes saben que la Torá no tiene punto, ¿verdad? La Torá Shevitzach no tiene punto. Si nosotros agarramos la Torá, eso lo dijo la Gemara, no lo estoy diciendo yo. Agarramos la Torá y vemos la palabra Sinai, se puede leer de dos formas. Se puede leer como Sinai o se puede leer como Siná, odio. Siná. ¿Ok? Siná, sí, que tú lo dijiste. Siná significa odio. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro propio judaísmo radica el odio. Ya lo dijo a Israel hace 3000 años. En nuestra propia condición de judíos es donde radica el odio, señores. Ahora voy a finalizar. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es el principal? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar con esto? A mí una vez me impresionó escuchar a una señora aquí en Venezuela. Me impresionó mucho porque les voy a contar. Una señora que sufrió de cáncer de mama. Entonces la locutora de radio le preguntó a esa buena señora, una señora no judía, le preguntó a esa buena señora, le dijo, bueno, ¿y cómo logró usted superar el cáncer de mama? Y ella le contestó, dice, no, mi amor, yo no estoy curada. El cáncer de mama que yo tengo es incurable. Yo lo que he hecho es aprender a vivir con mi cáncer. Y a ella ya le había dado el cáncer como 15 años. Yo lo que he hecho es aprender a vivir con él. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Señores, si la causa del antisemitismo, si la causa del odio es tu propia condición, no hay curación. No te hagas ilusiones, el antisemitismo nunca se va a acabar. O tú por lo menos no lo vas a acabar. Ni yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí podemos acabarlo, ni está en nuestras manos acabar el antisemitismo. Todos aquellos Yehudim que tratan desesperadamente de buscar favoritismo con las naciones del mundo están cometiendo una grave equivocación. Eso no quiere decir, como decimos en la Torá, que hay una obligación de todos los judíos de hacer Kiddush Hashem. Tú como judío
tienes un estandarte, tú representas a un pueblo especial, a un pueblo excelso entre todas las naciones del mundo, y tú te tienes que comportar como tal. Tú tienes la obligación de no hacer ningún acto inadecuado frente a ninguna persona en el mundo, porque tú tienes una obligación de hacer que ellos sean como judíos. Pero no trates de congeniarte con las naciones del mundo en la esperanza de que ese odio se va a erradicar. Olvídate, ese odio nunca se va a ir, por lo menos de parte nuestra no depende. Pero ese odio, y ahorita quiero hablar lo que tú dijiste anteriormente. ¿Qué fue lo que tú dijiste? La ignorancia. ¿Ah? La ignorancia. Ok. Ese odio nos ha causado mucho daño. La ignorancia es lo que verdaderamente ha producido mayor asimilación en el pueblo de Israel. La baja autoestima del pueblo de Israel es lo que ha causado mayor asimilación. Hay un cóctel súper peligroso. Si tú unes el antisemitismo con la ignorancia, el resultado va a ser la asimilación. Es una ecuación muy sencilla. Ajá. Pero aclarar, ¿no?, que la ignorancia realmente no es del resto del mundo, sino la No, a mí no me importa el resto del mundo. Yo no tengo nada que ver con la nación del mundo, no me importa. No tengo ningún interés en congeniar con ellos. De hecho, yo tengo 20 años saliendo con esta equipa en la calle. A mí me importa un comino lo que piensen de mí las naciones del mundo. Ese no es el problema. El problema está adentro. Lo que sí me importa a mí es lo que pensemos nosotros de nosotros mismos. Entender que nosotros vinimos aquí a este mundo para hacer una función importante, que el mundo de verdad nos necesita, que nosotros somos verdaderamente la conciencia del mundo entero. Nosotros somos verdaderamente los estandartes de la moral del mundo entero. Mientras haya judío en el mundo, les puedo garantizar que los principios de la Torá van a seguir adelante. Si no hubiera judíos en el mundo, la Torá caería por su propio peso. Ahora, si uno está consciente del valor que uno tiene como judío, si uno está consciente, la pregunta no es por qué los judíos, la pregunta es por qué ser judío. Cuando tú respondes bien esa pregunta, yo por lo menos estoy satisfecho de la conferencia que estamos dando aquí. Yo no puedo dejar que el antisemitismo me pueda minar mi condición de judío o judía. Yo tengo que sentirme orgulloso de mi judaísmo. Y tengo que entender que a mí la gente que está afuera me odia por lo bueno que yo le doy a él. Igual que a veces un hijo no entiende que la madre lo que hace es beneficiarlo continuamente y a veces le tiene un odio irracional, ¿verdad? Si yo lo que le he dado es pura bondad a este niño, yo le he dado todo lo bueno y ahorita está en contra mía, ¿cómo es posible? Eso también ocurre con nosotros. Pero no puedes utilizar ese odio para desear salirte de tu judaísmo y decir, esto es una carga. Yo no puedo aceptar en absoluto este judaísmo porque esto lo que me ha traído es problemas